Bienvenidos al avance del capítulo 10 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Patricio se acerca a su madre y la saluda. Esta le pregunta qué hace allí. Mariana lo saluda y le da un fuerte abrazo, contándole que su madre anhelaba que estuviera presente para tomarse una fotografía familiar. Luciana interviene y les hace saber que ella fue quien le sugirió a Patricio que viniera, ya que podría ayudar mucho a Adrián. Inés, irónicamente, se alegra de que su hijo esté presente. Luciana le comenta que ya le dijo que los opositores de su padrino están esperando cualquier excusa para atacarlo. Patricio asume que si esas fotos no se publican, van a tener más problemas. Mariana le afirma que tiene razón, pensando que hasta podrían decir que lo estaban escondiendo por ser gay. Luciana menciona que sería fatal que lo vean de ese modo. Inés, al ver que no puede hacer nada, dice que por lo pronto hay que llamar a Karina para que le diga a Patricio cómo debe vestirse. Luciana le pregunta cómo puede decir eso si Patricio es la persona que mejor sabe vestirse. Mientras tanto, Enrique le pregunta a Germán si de verdad cree que Omar sería capaz de acabar con alguien. Este le comenta que Omar es un hombre violento. Enrique menciona que ese hombre los va a perjudicar en vez de ayudarlos. Germán le pide que no se preocupe, ya que su gente se va a asegurar de que Omar termine todo como ellos quieren. Por otro lado, el padre de Mariana le pregunta a su hijo si ahora puede decirle qué le pasó en la cabeza. Memo le responde que solo se pegó con la máquina del gimnasio. Su padre le pide que le diga si acaso se peleó con alguien. Memo le repite que no pasó nada y se marcha. Más tarde, Patricio ayuda a su madre con la vestimenta. Luciana le dice que el vestido con el collar queda increíble. Patricio, al ver que su madre no está feliz de verlo, le pide a Luciana que lo acompañe un momento. Luego de irse, Inés le pregunta a su hermana por qué Luciana decidió traer a Patricio. Mariana le pide que mejor rece para que Patricio no se entere de que ella fue quien lo quiso lejos. Inés le pregunta de qué habla. Mariana le pide que no se haga la tonta, ya que sabe que lo mandó a estudiar al extranjero porque lo quería lejos. Al mismo tiempo, Memo, molesto, le exige a Fabiola que no vuelva a aparecerse sin avisar en su casa. Esta le recuerda que él mismo le pidió que viniera por lo del celular. Memo se disculpa rápidamente, pero le dice que tiene miedo de que su tío la vea. Fabiola se lo deja pasar. En eso ve que su padre llega, por lo que besa a Fabiola para que no sospeche nada. Patricio conversa con Luciana y le cuenta que a su madre no le gustó verlo. Luciana le dice que es muy raro, ya que ella siempre decía que le extrañaba y por eso quiso que viniera. A su vez, Patricio le comenta que su madre cambió su trato hacia él cuando se enteró de que era gay. Luciana le asegura que ella lo quiere mucho, así que le pide que le dé un poco de tiempo. Patricio aprovecha para contarle que ya tiene fecha de boda. Al oír eso, Luciana grita de la felicidad. Patricio le pide que haga más silencio, ya que es una sorpresa. Por su parte, Roberto le dice a Victoria que ojalá Alexandra no vaya a colocar una denuncia, o de lo contrario la investigación se dañaría. Victoria le implora que no sea duro con Joaquín, ya que él solo está aprendiendo a controlarse. Roberto le pregunta si sabe cuánto ha tenido que callar para no perder el caso. Ella le pregunta que está callando, porque también se la está jugando en este caso. Roberto, al ver que no tiene opción, le comenta que Karina es la amante de Enrique. Por otra parte, Enrique corre hacia Patricio y le da la bienvenida. Este le comenta que Luciana fue quien lo animó a venir. Enrique la abraza diciendo que sabe cómo hacerlo feliz. Al rato, Adrián aparece y le da un fuerte abrazo. Patricio, encantado de verlo, le dice que ya lo tenía preocupado por el tema del asalto. Roberto le comenta a Victoria que lo único que tenía contra Enrique era que estaba encubriendo a su hijo y a su sobrino, pero lo de Karina lo acaba de descubrir. Victoria piensa que no debió ser nada fácil. Roberto le menciona que su hija y la promesa que le hizo a la señora Elena es lo que lo ha mantenido en pie. En ese momento recibe una llamada de El Greñas. Después de eso, le dice a Victoria que El Greñas quiere hablar con él, porque tiene algo nuevo que declarar. Más tarde, en la mansión, el fotógrafo le dice a Enrique que se nota que hay mucha química entre él y su esposa. En eso, Inés nota que tiene mal la corbata. Karina quiere arreglarla, pero Inés le aclara que ella lo hará. Patricio platica con Luciana y le dice que no ha escuchado nada sobre el fiscal Furia, además de que ella siempre le habla de él por teléfono. Luciana le cuenta que el tonto de Roberto cree que solo se acercó a él para sacarle información sobre la investigación de Adrián y Memo. Patricio le dice que ese hombre no la merece. Luciana le afirma que tiene razón y que por eso quiso renunciar, pero al final no lo hizo porque se encariñó con Gaby. Patricio no lo ve así, sino que cree que ella está esperando que él recapacite. Luciana entiende que tiene que alejarse de su vida, pero no sabe por qué no puede hacerlo, porque es tan lindo cuando no está en su papel de fiscal.
Patricio se ríe y le menciona que está muy enamorada. Asimismo, Adrián va con su novia y le pregunta qué pasó. Esta, bastante asustada, le comenta que el fiscal la volvió a buscar. Adrián le dice que ahora no pueden hablar de eso. Mientras tanto, Luciana le cuenta a Patricio que no entiende a Roberto, ya que si habla así de ella, no debería ir a su casa para que se tomen un café. Patricio le pregunta si él también le gusta. Luciana le responde que un día casi se besan, pero Gaby los interrumpió. Patricio le pregunta por qué no le confiesa lo que siente. Luciana le responde que no, y le dice que lo mejor es enfocarse en su maestría y sacarlo de su vida para siempre. Por otro lado, una mujer le pregunta a Omar si ya encontraron a la persona que atropelló a Tobías y a Daniel. Omar le responde que no. La chica se pone mal por eso. Omar le pregunta si también se siente mal por él. Esta le responde que sí y se marcha. Al rato, Germán entra a la tienda y le hace saber a Omar que la fiscalía ya tiene una buena pista para dar con el asesino de su hijo. Minutos después, Karina se acerca a Alexandra y le pregunta qué tiene. Esta le responde que solo son broncas suyas, así que le pide que no se preocupe. Karina le aclara que no piensa juzgarla, pero le parece mucho que una chica de su edad cargue con tantos problemas. Alexandra le pregunta a qué se refiere. Karina le responde que Enrique ya le contó todo, de lo contrario no lo habría apoyado en su campaña. Alexandra le recuerda que también estuvo casada con el fiscal. Karina le dice que, aún así, Enrique confió en ella y sabe que jamás lo va a traicionar. Alexandra le aclara que si llega a contarle a alguien lo que pasó esa noche, Adrián irá preso. Germán le da la buena noticia a Omar de que muy pronto atraparán a ese criminal, pero la mala es que solo le darán 10 años de prisión. Omar se altera y le pregunta si acaso ese fiscal no puede intervenir para aumentar la condena. Germán le recomienda que se olvide del fiscal, porque eso no les beneficia. Omar no entiende nada y le pregunta en qué afecta eso al caso de su hijo, a lo que Germán le responde que, por la saturación de trabajo, el fiscal o los policías a veces llenan mal la carpeta, y eso hace que el caso se caiga por completo. Por eso, a veces, los criminales se salen con la suya. Omar no tenía idea de eso. Germán le dice que es ahí donde la gente se pregunta si sería mejor hacer justicia por su propia mano. Omar le dice que él también piensa lo mismo. A su vez, Germán le pregunta qué haría si se encontrara con el asesino de su hijo. Omar le responde que obviamente le arrancaría hasta el alma. Luego, desesperado, le pregunta si conoce el nombre de ese tipo. Por otro lado, el Greñas le declara a los oficiales que Eric Zapata, alias Asterisco el Frijol Asterisco, fue quien lo obligó a quitarles la camioneta a los muchachos y que después él mismo atropelló a los hermanos Saldaña. Roberto le dice que por un momento pensó que les diría la verdad. El Greñas le aclara que no lo había hecho antes porque tenía miedo, ya que Eric es uno de los pesados. Victoria interviene y le pregunta por qué ahora ya no le tiene miedo, a lo que el Greñas responde que supo que sus hombres lo traicionaron, lo que significa que ya no tiene a nadie. Roberto se ríe y le pregunta si acaso cree que le van a creer sus mentiras. El Greñas le pide que entonces busquen a Asterisco el Frijol Asterisco para que vean que sí existe. A su vez, Roberto le pregunta cuánto dinero le pagó Enrique para que diga esas mentiras. El abogado no puede creer que Roberto aún siga sin creerle. Al mismo tiempo, Alexandra, muy nerviosa, le comenta a Karina que su padre cayó en una contradicción sobre la hora en que llegó esa noche, y ahora la policía sospecha de ella. Karina le pide que se calme, ya que Enrique la puede ayudar. Alexandra no desiste porque el fiscal la amenazó con quitarle el negocio a su padre, ya que descubrieron que debía impuestos. Karina le pide que no se preocupe, ya que ella hablará con el fiscal, así que le pide que confíe en ella. Alexandra se alegra de confiarle todo, pero le dice que presiente que algo la va a delatar y que ellos fueron quienes atropellaron a los hermanos Saldaña. Al oír eso, Karina se queda sin palabras, pero se pone aún más nerviosa al notar que Luciana aparece de repente. Asimismo, Roberto le exige a El Greñas que les diga la verdad. En eso, el abogado le pide a Roberto que deje de acosar a su cliente. Roberto se retira, pero antes le ordena a Victoria que termine de tomarle la declaración. El abogado le hace saber a Victoria que aún así va a presentar una queja por lo que hizo el fiscal. Luciana se acerca a Alexandra y le dice que solo quiso pasar a saludarla. Esta le responde que está bien, así que le pide que no se preocupe. En eso, Karina le hace saber a Luciana que no es necesario que pase por Gaby, ya que está con una amiga. Luciana le dice que entonces aprovechará para hacer algunos pendientes. Luego de irse, Alexandra le pregunta a Karina si cree que sea buena idea contarle a Luciana lo que pasó. Karina le responde que no, porque ella sí iría a la policía. Al salir, Victoria le hace saber a Roberto que el Greñas le dijo lo que ya sabían del robo. Roberto le expone que cree que al Greñas le están pagando,
pero Victoria le dice que no puede decir eso sin pruebas. Roberto le manifiesta que va a demostrar que eso es cierto y se esforzará por encontrar las pruebas. Daniel, por su parte, le cuenta a Luciana que Tobías siempre lo defendía aunque él no lo necesitara. Luego le pregunta si es normal seguir hablando de él como si aún estuviera allí. Luciana le explica que sí, que es normal, ya que las personas, cuando se van, no lo hacen del todo, y que él lo tiene en su corazón. Daniel también le cuenta que a Tobías le gustaba mucho meterse en problemas y después buscarlo, pero que él no es así, que le gusta la soledad, aunque sí le gustaría, en algún momento, ser como él. Luciana le recalca que él es muy valioso, por lo que Daniel le pregunta por qué la vida de su hermano se acabó, culpándose de eso, ya que preferiría haber sido él. Memo, por su lado, está con Fabiola, a quien le pide que se tome el trago, pero esta no acepta porque, con los medicamentos que toma, no puede. En eso, Memo le propone arreglarle él mismo la tablet. Fabiola le pregunta si es para asegurarse de que borró el video. En ese momento, Memo recibe una llamada de su madre, quien le hace saber que Patricio, Pato, ha llegado. Memo se alegra y decide irse. Fabiola quiere acompañarlo, pero Memo le dice que no. Al irse él, Fabiola revisa su tablet y encuentra allí el video. Daniel le pregunta a Luciana si es normal sentir esa culpa. Ella le explica que tal vez está buscando una respuesta donde ya no la hay, preguntándole si cree que a Tobías le gustaría verlo así. Le recomienda que intente ser un poco más feliz. Daniel le comenta que no cree poder hacerlo, ya que su madre también está en esa misma situación. Mientras Inés y Enrique se toman su foto familiar como una familia perfecta, Alexandra no lo aguanta más y decide irse, por lo que Adrián va tras ella. Alexandra le expone a Adrián que ya es suficiente, porque los policías ya han ido a buscarlo 2 veces, pero que ahora ella ya sabe lo que tiene que decir. Luego de eso, Inés les pide a los chicos que se queden, al igual que a Karina. Sin embargo, Karina no acepta y se excusa diciendo que tiene cosas que hacer. Por otro lado, Fabiola, mientras está en su casa, aprovecha para pasar el video a 3 memorias. Memo va a la casa con la intención de saludar a Patricio, pero Germán lo detiene y le exige que vaya con Fabiola para comprobar que realmente eliminó el video. Joaquín conversa con Victoria y le cuenta que el fiscal lo mandó a investigar otro caso solo por lo ocurrido con Alexandra. Victoria le aconseja que no se culpe, porque no está fuera del caso, de lo contrario, nunca le habría ordenado que lo mantuviera al tanto de la investigación. Joaquín le menciona que, para el fiscal, el caso sigue igual, ya que duda de la declaración del Greñas. A su vez, Victoria le pide que entonces busquen a ese tal asterisco frijol asterisco para que no se queje. En ese momento llega Roberto y le informa a Joaquín que irán a casa de Eric Zapata para detenerlo. Joaquín acepta, pero le dice que en un momento los alcanza. Luego de irse, Joaquín se acerca a su primo y le hace saber que ya saben quién estaba manejando la camioneta con la que atropellaron a los hermanos Saldaña. Su primo lo felicita. Joaquín le dice que le urge que atrapen a ese tipo y hacerlo público, porque cree que Adrián es inocente. Por otro lado, Daniel le agradece a Luciana por haberlo escuchado. En el momento en que Daniel quiere preguntarle sobre su pérdida de memoria, ella le pide que no se preocupe, ya que luego podrá recuperarla. En eso, Daniel le cuenta que lo único que recuerda es que Tobías le dijo que estaba averiguando sobre el fraude con una compañera de comunicación. Al rato, Roberto y Victoria van a la casa de la mamá de Eric Zapata. Le informan a la señora, y ésta les miente diciendo que irá a buscar las gafas. Roberto no le cree, así que procede a entrar en compañía de Victoria. Al ingresar, empieza a buscar y observa a la señora botando algo por el lavaplatos, por lo que logran detenerla. Al salir, Roberto le pide al reportero que se aleje de allí. Por la noche, Roberto está en su oficina cuando llega su jefe. Roberto le expone que ya le iba a mandar todos los documentos del avance del caso. Al momento de darle la información sobre la detención de la madre de Eric, el jefe le pide que mejor le envíe todo junto con las demás investigaciones que ha estado dejando de lado por su obsesión con el caso Saldaña. Roberto le manifiesta que ha estado trabajando en todos los casos, preguntándole cuál es la queja. Quirino le expone el descontento de Ariel por tener a su detenido sin pruebas. Roberto insiste en que Ariel es un payaso comprado por Ferrer. Quirino le comenta que está olvidando que ahí se habla de los casos, no de los fiscales. Cuando Roberto va a hablar, es interrumpido por Quirino, quien le menciona que está afectando la imagen de la Procuraduría con sus especulaciones, ya que no tiene pruebas y todo indica que está buscando donde no hay. Roberto le responde que Enrique está encubriendo a su hijo y que se acordarán de él cuando pase ese reportaje. Debe detenerlo antes de que llegue a la presidencia. Quirino le dice que lo suyo ya es algo personal, y cree saber que es porque Karina está trabajando con Enrique, y eso lo afecta. Por otro lado, Memo y Germán están en la habitación de Fabiola,
donde Memo le hace saber a Germán que no encontró nada. Germán se encarga de buscar hasta que encuentra una de las memorias escondidas y le dice a Memo que aún le falta por aprender. Mientras tanto, Inés le comenta su descontento a su hermana por lo que Karina le escribió para que dijera en la entrevista. En medio de eso, tocan el tema de la familia, y justo en ese momento llega Patricio y escucha cuando ella expresa que es de una familia tradicional y no como Karina escribió allí. Patricio confronta a su madre y le menciona que mejor ni hablen de que tienen un hijo gay. Karina, por su parte, desvía la llamada de Enrique y se queda pensando en lo que Alexandra le contó. En eso, tocan la puerta. Mientras tanto, Luciana llega a su casa y le comenta a su hermana que ya cree saber quién manda los mensajes anónimos, porque habló con Daniel y él recordó que su hermano Tobías y una compañera estaban investigando el caso del fraude. Así que piensa ir a buscar a Fabiola para que le cuente más al respecto. Por otro lado, Karina, al abrir la puerta, se da cuenta de que es Roberto y lo deja pasar. Este le cuenta que lo cambiaron a otro caso y le quitaron el de Adrián. Karina le expresa que lo siente mucho, y en medio de eso, Roberto le pregunta desde cuándo ella es amante de Enrique. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.